Para muchos, este es el punto exacto en el que se ubica el corazón del país. Un corazón herido por la violencia. La información que tenemos es de que hay 6 personas fallecidas aquí en el bar, entre ellos el dueño del mismo bar. Tan solo en el pasado puente vacacional del 20 de noviembre, 31 personas fueron asesinadas en Guanajuato. Guanajuato es el segundo estado con más atrocidades, es decir, eventos que provocan terror entre la población y reflejan una violencia extrema, de acuerdo con la organización Causa en Común. Entre enero y octubre de este año se registraron más de 2.600 homicidios dolosos. Ninguna otra entidad tuvo una cifra así. Pero desde la cima de este volcán extinto hace miles de años se puede ver algo más: la geografía de la violencia. Guanajuato está rodeado por 5 estados que viven enfrascados en una pelea territorial entre distintos grupos delincuenciales: Jalisco, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Querétaro. El hecho de que Guanajuato no sea una isla es claramente un reto, porque además el crimen o la delincuencia no es estática, está buscando oportunidades en los territorios que le parezcan atractivos. Y sin duda Guanajuato lo es. De acuerdo con el Coneval, el año pasado más de 500,000 de guanajuatenses dejaron de ser pobres en la administración del panista Diego Sinúe Rodríguez. Esas cifras son las que más presume su gobierno y Acción Nacional, que lleva casi 3 décadas gobernando el estado. Entonces, si hay menos pobreza, ¿por qué no hay menos violencia? La ecuación en esta zona no es sencilla, pues acá también hay otros datos. En el informe Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, realizado por Causa en Común, Guanajuato presentó 434 de estos eventos entre enero y septiembre de 2023. Este recuento revela las historias de dolor y crueldad que hay detrás de las estadísticas delictivas. Pero más allá de los números, en Guanajuato la violencia convive irremediablemente con lo cotidiano, porque a pesar de la inseguridad, en el jardín principal de Celaya la gente baila. Baila a 9.8 kilómetros de donde la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de los cuerpos calcinados de 6 mujeres que habían sido secuestradas. Celaya encabeza la lista a nivel estatal de ciudades con más feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Independientemente si eres alumna, si eres trabajadora, te sientes insegura. Pues el gobierno no ayuda mucho y si tú desapareces, lo primero que dicen es: se fue con el novio, ¿no? Aún así, Celaya baila. Baila a 18 kilómetros del balneario La Palma, donde un comando de al menos 20 hombres con fusiles de asalto mató a 7 personas, entre ellas un niño. Esto no implica que las personas se sientan seguras, es muy distinto, ¿no? Las personas se sienten inseguras, pero a pesar de esa inseguridad continúan con su vida. Y a 63 kilómetros del Jardín Central de Celaya, en Irapuato, la situación no es muy distinta. De acuerdo con la organización Inside Crime, más allá del incremento de muertes violentas y la percepción de seguridad, Irapuato representa lo que podría considerarse un microcosmos del deterioro de muchas ciudades de Guanajuato. Ciudades que pasaron de negar la existencia del crimen organizado a padecer todas sus manifestaciones más obvias. Tan obvias como el hallazgo de una megafosa clandestina que contenía 53 bolsas con restos humanos, la cual fue descubierta porque en el fraccionamiento Santa Fe vieron a un perro con una pierna humana en el hocico. Para los expertos en seguridad, la escalada de violencia tiene su origen en la lucha por el control del Estado, un territorio clave en la fabricación de drogas sintéticas, robo de combustible, cobro de derechos de piso y tráfico de mercancía ilegal. Al menos 4 estructuras criminales se disputan el corredor industrial del Bajío: el Cártel Santa Rosa de Lima, el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y 2 facciones del Cártel del Golfo. Los caminos de Guanajuato llevan a ciudades que están rankeadas entre las más peligrosas del mundo, de acuerdo con la lista del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Una de esas ciudades es Celaya, en donde hace algunos días fueron encontrados los cuerpos de 6 estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México. Presentaban huellas de violencia y disparos en la cabeza.
Celaya, con una tasa de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, Irapuato, que el año pasado registró 62 homicidios por cada 100,000 habitantes, y León, con una tasa de 38 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y para combatir esa violencia, el gobierno de Guanajuato ha replicado la estrategia federal de descabezar a los grupos criminales, aunque con algunos matices. A finales de julio de 2020, justo antes de la captura del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, se habían registrado 1,980 homicidios en el estado. Meses después de su detención, Guanajuato no redujo la violencia criminal, al contrario, se consolidó como una de las entidades más inseguras de México, porque en Guanajuato esa inseguridad se mantiene, lo mismo que la impunidad, lo mismo que el fiscal. Desde hace 14 años, Carlos Samarripa es el responsable de la Procuración de Justicia en Guanajuato. Si llega al final de su mandato en 2028, Samarripa habrá durado 19 años en el cargo, algo sin precedente en América Latina. Cuando inició como fiscal del estado en 2009, la tasa de homicidios era de 4 por cada 100,000 habitantes. En 2022, esa misma tasa fue de 68 por cada 100,000 habitantes, es decir, se multiplicó por 17. ¿Y la policía? El año pasado en Celaya, unos 150 agentes de policía sospechosos de nexos con cárteles fueron dados de baja. De acuerdo con Inside Crime, el alcance de la infiltración criminal en la policía de Celaya puede obedecer a una combinación de codicia y temor. Y es que en Guanajuato también es una de las entidades más letales para ser policía. Hasta el 16 de noviembre, en el estado habían sido asesinados 59 elementos de seguridad. Aquí, en el corazón de México, es mentira que la vida no valga nada, como cantaba José Alfredo. En el corazón de México, la vida sí vale, y por eso el miedo generalizado, el miedo hasta de quienes deberían velar por la seguridad de Guanajuato.